Hola, buenas noches queridos amigos, lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. El día de hoy seguiremos con la lectura del Catecismo de la Santa Iglesia Católica. Ojalá puedan tener su Biblia y su Catecismo a la mano. Empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a recordar entonces los sacramentos de la Santa Madre Iglesia. Son 7. Si tienen lápiz y un cuaderno, apunten por ahí. El primero, el bautismo. Segundo, la confirmación. El tercero es la Eucaristía. El cuarto es la penitencia. El quinto, la unción de los enfermos. El sexto, el orden sacerdotal. Y el séptimo, el matrimonio. 7 sacramentos que tenemos que tener presentes y entendidos de una manera que podamos continuar con este aprendizaje, con esta lectura, y que es parte de nuestra responsabilidad, que es parte de nuestro derecho a conocer como dignidad de una persona, los sacramentos de la Santa Iglesia. Y empezamos entonces con el párrafo número 7, la caída. Numeral 385. Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males de la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas y sobre todo a la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? Caereban unde malum et non erat exitus. Buscaba el origen del mal y no encontraba solución. Dice San Agustín, y su propia búsqueda dolorosa solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo, porque el misterio de la iniquidad, según Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7, solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal, fijando la mirada en nuestra fe, en el que es su único vencedor. Punto número 1 del párrafo 17. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La realidad del pecado. Numeral 386. El pecado está presente en la historia del hombre. Sería vano intentar ignorarlo o dar a esta oscuridad o a esta oscura realidad otros nombres. Para intentar comprender lo que es el pecado, es preciso en primer lugar reconocer el vínculo profundo del hombre con Dios, porque fuera de esta relación el mal del pecado no es desenmascarado en su verdadera identidad de rechazo y oposición a Dios, aunque continúe pensando sobre la vida del hombre y sobre la historia. Numeral 387. La realidad del pecado y más particularmente del pecado de los orígenes solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Sin el conocimiento que ésta nos da
de Dios no se puede reconocer claramente el pecado y se siente la tentación de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento, como una debilidad psicológica, un error, la consecuencia necesaria de una estructura social inadecuada, etc. Solo que en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. El pecado original, verdad esencial de la fe. Numeral 388. Con el desarrollo de la revelación se va iluminando también la realidad del pecado, aunque el pueblo de Dios del Antiguo Testamento conoció de alguna manera la condición humana a la luz de la historia de la caída narrada en el Génesis. No podía alcanzar el significado último de esta historia que solo se manifiesta a la luz de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Es preciso conocer a Cristo como fuente de la gracia para conocer a Adán como fuente del pecado. El Espíritu Paráclito, enviado por Cristo resucitado, es quien vino a convencer al mundo en lo referente al pecado, con referencia en Juan 16, versículo 8, revelando al que es su Redentor. Numeral 389. La doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva de que Jesús es el Salvador de todos los hombres, que todos necesitan salvación y que la salvación es ofrecida a todos gracias a Cristo. La iglesia que tiene el sentido de Cristo sabe bien que no se puede lesionar la revelación del pecado original sin atentar contra el misterio de Cristo. Para leer el relato de la caída, numeral 390. El relato de la caída, que lo manifiesta en Génesis capítulo 3, utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. La revelación nos da la certeza de fe de que toda la historia humana está marcada por el pecado original, libremente cometido por nuestros primeros padres. Punto número 2. La caída de los ángeles. Numeral 391. Detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o diablo. La iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. Diabolus enim et ali daemones a Deo quidem natura creatis sum boni sed ipsi per se factisam mali, que quiere decir el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Numeral 392. La escritura de un pecado, o la escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres: seréis como dioses. Con referencia en Génesis capítulo 3, versículo 5, el diablo es pecador desde el principio. Con referencia en 1 de Juan 3, versículo 8, padre de la mentira. Con referencia en Juan 8, versículo 44. Numeral 393 es el carácter irrevocable de su elección y no es un defecto de la infinita misericordia de Dios lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Numeral 394.
La Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, con referencia en Juan 8, versículo 44, que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, con referencia en 1 de Juan 3, versículo 8. La más grave en consecuencia de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Numeral 395. Sin embargo, el poder de Satán no es infinito. No es más que una criatura poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura. No puede impedir la edificación del reino de Dios. Aunque Satán actúe en el mundo por odio contra Dios y su reino en Jesucristo, y aunque su acción cause graves daños de naturaleza espiritual e indirectamente incluso de naturaleza física, en cada hombre y en la sociedad, esta acción es permitida por la divina providencia, que con fuerza y dulzura dirige la historia del hombre y del mundo. El que Dios permita la actividad diabólica es un gran misterio, pero nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, con referencia en Romanos 8, versículo 28. Por el momento, queridos hermanos en Cristo Jesús, es todo. Recuerden darle like, suscribirse, compartirlo, inviten a los jóvenes y continuemos con el catecismo, aprendiendo juntos conmigo, y si Dios nos lo permite y con su fuerza y su poder el Señor, gracias a Él, estamos aquí compartiendo un poquito del misterio de la salvación. Quiero pedirles, sigamos pidiendo por los enfermos, por la paz de Rusia, de Ucrania, la paz de Israel, y principalmente también por todos los suicidas, los que se quieren suicidar, los que tienen intento de suicidio. Por favor, recemos por ellos. Pidamos para que Dios gobierne sus vidas, sus mentes, su corazón, y no caigan en ese pecado mortal. Que Dios nos ampare, que Dios nos bendiga. Si Dios lo permite y es su voluntad, nos vemos pronto. Recuerden, soy Chuchín el Catequista. Hasta pronto.